Hola, estimados estudiantes de sexto grado, les saluda el profesor Luis para desarrollar la actividad correspondiente al día de hoy. Entonces, permítame ingresar a la computadora para que desde este sistema pueda darte algunas orientaciones. Muy bien, entonces iniciamos con la actividad. Hoy día corresponde desarrollar el área de comunicación. Ustedes ya tienen en su poder la ficha que reciben todos los días, la ficha de actividades. Hoy día corresponde desarrollar la actividad cuyo título nos dice: elaboramos un reportaje o reportaje escrito de la celebración de las fiestas patrias. Esta es la primera parte. Mañana haremos la segunda parte correspondiente en el área de comunicación en producción de textos. Muy bien. Para iniciar la actividad, te hago recordar que en estas semanas has desarrollado actividades que te han permitido reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos celebrar el aniversario de la independencia de nuestro país? ¿Qué significa festejar el aniversario patrio, respetando y valorando nuestra diversidad cultural? ¿Qué desafíos se nos presentan para convivir con respeto y valoración de nuestra diversidad cultural en el marco de los 199 años de nuestra independencia del Perú? En este camino de indagación y reflexión sobre cómo festejar el aniversario patrio, ofrece cuestionamientos clave que te permitirán revalorar las formas de celebrar las fiestas patrias en tu comunidad y familia, tomando en cuenta sus particularidades culturales para difundirlas en un reportaje mediante el uso de los recursos del celular. A esto lo llamamos celoreportaje o mediante un reportaje escrito. Esto quiere decir entonces que hoy día va a corresponder iniciar todo este proceso de escribir un reportaje. Veamos nuestra meta. La meta de hoy dice planificar el tipo de reportaje que has seleccionado y organizar la información en función a sus propósitos. Repito entonces, planificar el tipo de reportaje. Ya te hice mención, hay dos tipos de reportaje donde tú vas a elegir uno de ellos para poder hacer tu trabajo escrito referente al reportaje. Vamos a empezar. Seguramente, a partir de la actividad de la semana anterior, en la que leíste un reportaje, para conocerlo mejor y analizarlo cómo sería su presentación en un formato digital, puedes reafirmar lo siguiente. La estructura de un reportaje es ordenada y esquemática. Comprende un titular, una entrada, un cuerpo, un cierre. Los reportajes son textos amplios de lenguaje sencillo para que puedan ser leídos por un público general. El soporte de un reportaje es diverso. Puede ser escrito, puede ser radial, televisivo o digital. Los reportajes son la expansión de una noticia como resultado de una investigación, es decir, son más amplias. Por eso son objetivos y tienen fuentes variadas que dan garantía de lo que se está informando. Se puede plantear una posición sobre el tema, o sea, su punto de vista, para la información, pero la información debe ser real y completa. Y ahí hay una diferencia, el reportaje con la noticia. ¿Recuerdan ustedes que la semana anterior, la semana 15, en el día 4, ustedes aprendieron cómo es la estructura de un reportaje? Donde se desarrolló una sesión de comprensión sobre el reportaje. Eso es muy válido recordarlo ahora. Entonces llegó el momento de hacer la planificación. Hoy corresponde
hacer tu planificación para que tú puedas hacer tu reportaje. Para recordar con mayores detalles sobre el reportaje, ya te dije que es necesario revisar la actividad del día 14 de la semana 15, hace muy poco. Ahora, antes de planificar tu texto, revisa nuevamente la meta de esta actividad y responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. Recuerda la meta. Si nosotros regresamos, aquí tenemos la meta: planificar el tipo de reportaje. O sea, tú vas a elegir un tipo de reportaje que has seleccionado y organizar la información. Tú tienes que organizarlo. Es decir, entonces, hoy nos corresponde o te corresponde realizar la planificación para que el día de mañana tú hagas la escritura de acuerdo a cómo has planificado ahora. Haces la escritura para realizar tu reportaje. Muy bien. Ánimo, entonces, lo harás. Te invito a planificar tu reportaje. Para ello vas a realizar las siguientes actividades. Vas a tener en cuenta 4 actividades. La primera actividad: primero, decide. ¿Por cuál decides? ¿Hacer un celo reportaje o un reportaje escrito? Ahora tú te vas a preguntar, ¿pero qué es el celo reportaje? ¿O qué es el reportaje? En cuanto al reportaje, te hago recordar que eso ya lo sabes, porque ya leíste la sesión, la actividad sobre el reportaje. Y ahora vas a comprender qué es un celo reportaje. Pero ambos son reportajes, sino la diferencia está en el uso de los materiales. Vamos a ver más adelante. Acá tienes la siguiente información. Para hacer un celo reportaje, aquí vas a entender lo que es un celo reportaje. Para hacer un celo reportaje, debes tener el acceso a un celular que tenga la capacidad de tomar fotos, hacer filmaciones en vídeos y grabar audios. También debes tener hojas o un cuaderno de apuntes para escribir. Entonces, eso es lo que concierne el celo reportaje. O sea, una herramienta muy importante que tener una cámara. En este caso, la cámara que contiene el celular. Porque el celular ahora pues es un instrumento, es una herramienta que tiene muchas funciones. Tiene cámara, tiene grabación de audio. Entonces, eso te va a permitir utilizar esos recursos para poder hacer tu celo reportaje. En cambio, ¿qué es lo que nos dice el reportaje escrito? Eso sí, ya tú lo sabes, ya lo has entendido, ya lo has comprendido, porque has visto un ejemplo en la sesión anterior. Sin embargo, hoy lo vamos a recordar. Para hacer un reportaje escrito requieres de algunas fotos familiares, hojas, lapicero. Ambos soportes son muy interesantes. En otras palabras, simplemente el reportaje escrito es netamente, tiene un diseño escrito. O sea, no requiere de mucho material. Simplemente nos pide tener tu hoja y tus lapiceros, ¿no? Y donde vas a emplear también algunas fotos, algunas imágenes. Muy bien, y ahora sí ya entendiste qué es un celo reportaje. Vamos con la siguiente pregunta. Perdón, la siguiente actividad. La siguiente actividad responde las siguientes interrogantes en tu cuaderno u hojas de reuso, ¿no? ¿Para qué harás un reportaje? ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? ¿Cómo harás para que llegue a tus destinatarios? Bueno, esa es parte ya de la planificación. Estas preguntas, escríbelos y emite tu respuesta en tu cuaderno. Tercera actividad. Identifica la información que recogerás y escríbela de manera resumida, tomando en cuenta el siguiente procedimiento. Repito, identifica la información que recogerás y escríbela de manera resumida, o sea, lo más puntual, tomando en cuenta el siguiente procedimiento. A ver, veamos el procedimiento. Lee con atención la información que has revisado en estos días y la que has producido tú. Ahora, anota en tu cuaderno las ideas importantes de manera resumida sobre lo siguiente.
¿Por qué las peruanas y peruanos celebramos el aniversario de nuestra independencia? ¿Qué significa para nosotras y nosotros? ¿Cómo festejamos nuestro aniversario patrio en el país, teniendo una gran diversidad cultural? ¿Cómo celebramos las fiestas patrias en nuestra comunidad y en nuestra familia? ¿En qué deberíamos mejorar como ciudadanas y ciudadanos para que nuestra independencia se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra diversidad cultural? Todas estas actividades, mis queridos estudiantes, ustedes han desarrollado, han leído durante estas semanas anteriores, relacionados a estos aspectos y que tienen que ver con la celebración de nuestras patrias. Entonces, teniendo en cuenta todo este procedimiento, vamos a poder comprender qué consideraciones se tendría para elaborar el reportaje. También antecedentes históricos, cómo celebramos antiguamente las fiestas patrias, estadísticas sobre el movimiento que se genera en la comunidad durante estas fiestas, problemas sociales concernientes en la sociedad, opiniones o testimonios de los familiares. Ahora, si vas a elaborar un solo reportaje, acá nos da una indicación muy precisa, define qué información irá escrita, para que luego tomes la foto o las selecciones de las que pueda haber en tu familia. ¿Qué información narrarás? ¿Cuál registrarás en una entrevista a un familiar mediante una filmación? ¿Y al cual de tus familiares le pedirás que brinde un testimonio sobre sus vivencias de fiestas patrias en la comunidad para que lo grabes en un audio? Esto quiere decir, si vas a usar entonces, vas a elegir por el celo reportaje, entonces vas a tener que usar el celular para realizar una entrevista a tu familiar sobre las fiestas patrias. Y eso te va a permitir, pues, el celular grabarlo para que sea parte de un elemento del reportaje. Ahora, si vas a usar el reportaje escrito, ten en cuenta lo siguiente: distingue los tipos de información o datos que reunirás y decide la forma en que los presentarás en el desarrollo de tu texto. Para ello, debes diseñar cómo organizar la información y las imágenes. Recuerda tú que un reportaje escrito pues tiene un diseño donde está compartido la información, incluso tiene alguna imagen y tiene un título, tiene una entrada. Bueno, más adelante vamos a recordar lo que ya se aprendió en la semana anterior. Finalmente, la cuarta y última actividad, lo que tienes que tener en cuenta para realizar tu reportaje. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Finalmente, en tu cuaderno completa la guía que se te presento a continuación para que tengas definida la planificación de tu reportaje. Muy bien, planifico mi reportaje. ¿Harás un solo reportaje o reportaje escrito? Esa es la definición que tú vas a elegir. ¿Qué título le pondrás a tu reportaje? ¿Qué escribirás o dirás como entrada? Recuerda, la entrada es una parte del reportaje. ¿Cómo desarrollarás el contenido? Entonces tienes que hacer toda esa organización, dependiendo por cuál eliges. Si eliges el celo reportaje, tienes que hacer una secuencia de actividades. ¿Cuál vas a presentar al inicio? ¿Cuál es el que sigue? Y si vas a elegir por un reportaje escrito, tienes que hacer un diseño de presentación del texto escrito, porque el reportaje es escrito. Para ello puedes organizar la información en el siguiente cuadro. Acá te presento dos cuadros, pero con el mismo contenido, con la diferencia que en una parte corresponde al celo reportaje y el otro esquema corresponde al reportaje.
El contenido es el mismo, las preguntas son los mismos, son preguntas centrales que son temas del cual tú tienes que considerar para desarrollar el reportaje. Muy bien. ¿Y cómo será el cierre de tu reportaje? ¿Cómo cerrarás? Todo eso tienes que considerar en la planificación. ¿De qué tratará la entrevista? Escribe las preguntas que harás a la persona que entrevistarás. 5 preguntas como máximo. Considera tus 5 preguntas para que tú hagas la entrevista a un familiar. Pero ¿sobre qué vas a hacer la entrevista? Ya vimos acá sobre temas de toda la diversidad cultural que tengan relación con nuestras fiestas patrias próximos a celebrar. ¿De qué trata el testimonio? Entonces ahí tú vas a estructurar, de acuerdo a tu entrevista, de qué trata esa entrevista. ¿Qué partes narrarás en la grabación de tu video? Escribes un guión. O sea, vas a hacer tú la planificación. Para el celo reportaje, haz una lista de secuencia de presentación. Aquí tienes, bien preciso. Si vas a elegir para el celo reportaje, vas a realizar una lista de secuencia de actividades. ¿Cómo lo vas a presentar? Para el reportaje escrito, realiza el diseño de tu reportaje. O sea, cómo vas a presentarlo, el texto escrito del reportaje. Muy bien, consideraciones importantes que tienes que tener en cuenta acá. Según el tipo de reportaje que vas a realizar. Si es un celo reportaje, puedes buscar algunos reportajes televisivos y observar cómo se desenvuelve el reportero cuando narra el contenido, cómo usa la voz, cómo mira a la cámara, su postura corporal y la actividad respetuosa al entrevistar y recoger testimonios. Justamente esto es cuando tú hagas la entrevista y alguien tiene que estar grabando, porque vas a usar aquí la filmación. El orden que se presenta la información, los recursos que se apoyan y cómo concluye el reportaje. Esto es en el caso de el celo reportaje. O sea, la herramienta principal es la filmación y la entrevista. Ahora, si optas por el reportaje escrito, puedes buscar ejemplos en los periódicos y observar cómo se presenta la información, el uso coherente de las imágenes y cómo el periodista hace que se distinga una información de otra, sin usar adecuadamente los colores y tipos de letra. Asimismo, el texto escrito se debe ser ordenado con espacios adecuados para que se aprecie la información y permita una lectura ágil, con una estética de presentación y diseño. Para ello, tú vas a recordar el modelo de reportaje. Incluso más adelante te voy a presentar lo que ya se realizó en la sesión anterior, de la semana 15, día 4. Aquí tenemos, ahí está el ejemplo del reportaje escrito. Como tú puedes apreciar acá, tiene un título grande. Uno de cada 3 escolares dice tener permiso para tomar licor. Esta es una característica del reportaje escrito. Luego tiene, la otra parte tiene la entrada. La entrada, acá por ejemplo podemos visualizar percepciones de estudiantes limeños sobre la bebida, ¿no? Esta es una entrada como un segundo título. Acá tenemos también otra entrada. Entonces, y esta parte ya son los temas de qué se trata, pero ya son temas de investigación. También cuenta con estadísticas, tiene una fuente de información que vemos acá, de dónde surge toda esta información. Contiene también una imagen. Muy bien, entonces este es el ejemplo de un reportaje escrito. Si tú optas por hacer un reportaje escrito, este es el diseño, este es un ejemplo. Esto tú tienes que ordenar, pero tu reportaje estará referido ¿a qué? A temas de nuestra diversidad cultural con respecto a nuestras fiestas patrias. En eso se centra el reportaje que tú vas a realizar. Muy bien, gracias por tu atención. Espero que
te haya sido útil estas breves precisiones. Ahora te voy a invitar en la siguiente, te voy a invitar a ver cómo desarrollar la ficha de tarea que tienes que presentar y enviar al WhatsApp. Bueno, en el siguiente.